Tuvo de votar en la decisión sobre lo de Chávez. Dice, no es cierto. Lo que ocurrió es que hubo 10 votaciones y solo hubo empate, 12 a favor y 12 en contra y una abstención. ¿La abstención de quién fue? De Mauricio Mulder. Pero cuando se dieron cuenta que en un empate votaba el presidente y su voto terminaba siendo dirimente y estaba claro por quién iba a votar el presidente Daniel Salaverry, Mauricio Mulder cambió rápidamente su voto. ¿No? Entonces fue el voto de Mauricio Mulder el determinante. Entonces, en ese contexto ya el presidente no podía votar. Bueno, pero porque vota cuando hay empate, pero si hay empate, si se rompe el empate ya no tiene por qué votar. Pero lo que dice Schapper, es que hay doble voto del presidente. Es decir, que podría votar como cualquier congresista. Claro, pero justamente, lo que está diciendo por eso es que él no vota como cualquier congresista, sino que solamente está para voto dirimente. Claro. Y no es verdad porque tiene doble voto, ¿eh? Ahí me queda la duda. Ahí me queda la duda. O sea, el problema es que tú no puedes ir, claro, pero tú no puedes ir contra la práctica parlamentaria que ha sido, es decir, el presidente vota cuando hay dirimencia. Si no, pues es una posición de desequilibrio total. Una costumbre, ¿no? Ahora, el presidente no deja de ser congresista. Ahora, lo cierto es y ejerce su derecho a voto como congresista. Claro, pero no pierde lo nunca que es su capacidad de cierto votar. es que la gente que votó como votó no puede pues sacudirle el bulto a otro, no tiene que asumir la responsabilidad. Ahora, lo interesante sí es lo que hemos dicho, ¿no? Que en esas votaciones, Leila Chihuán, Alejandra Aramayo, Miki Torres han mantenido postura a favor de que se investiguen todos los casos de Chávez en el Ministerio Público. Ahora, es más, marcando en ese aspecto disidencia clara del bloque parlamentario de Fuerza Popular. Y Tapia también en algunos casos. Segundo Tapia. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que es relevante, que es trascendente para la vida de los peruanos, que es la presencia masiva de ciudadanos venezolanos en el Perú. Hay un informe del Ministerio del Interior que se refiere no solo a la presencia de venezolanos, sino de la perspectiva de en qué medida esto ha impactado en el tema de la inseguridad. Pero hay una cifra por la que hay que empezar que es absolutamente significativa. El año 2016 en el Perú, y tenemos un cuadro para que lo que nos ven y nos siguen por televisión y por redes sociales, que es impresionante. El año 2016, en nuestro país, el total estoy tratando de encontrar el número exacto acá, de venezolanos superaba escasamente las 8,000 personas. Es decir, el año 2016, el número total de venezolanos en el Perú registrados oficialmente eran 8,170. 8,170. El año 2017, la cifra subió a 109,778. O sea, más de 100,000 ciudadanos venezolanos más. Pero el 2018 ya fue la explosión, porque pasamos a 660,780. Y el año 2019, hasta el 15 de mayo, la cifra se elevó a 796,838. Es decir, se ha multiplicado ¿por cuánto? Por 100 la presencia de los venezolanos en 2 años y medio. Entonces, eso evidentemente plantea un problema muy serio, que tenemos que ser agradecidos con los venezolanos. Yo soy uno de los primeros en decirlo, por cómo se portaron con nosotros cuando nosotros los necesitamos. Pero también hay que ser realistas sobre qué capacidad tenemos para incorporar a la sociedad peruana y resolver los problemas de estas personas sin que esto sea un factor que genere una muy seria crisis. Está con nosotros Oscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en el Perú. Bienvenido. Sí, ¿cómo está? Muchas gracias, Manuel. Buenos días. Nicolás. Bueno, sí, evidentemente que yo comprendo cuando muchas veces la gente se alarma por este tipo de cifras a las que tú estás haciendo mención, porque son procesos que obviamente irrumpen de manera abrupta en lo que es la cotidianidad de las sociedades. Yo recuerdo cuando en su momento casi 450,000 peruanos llegaron a Venezuela, evidentemente la sociedad venezolana también en un primer momento tuvo un impacto en otras circunstancias, en otro contexto, bajo otra configuración, y de igual forma los venezolanos en su momento tuvieron este tipo de reacción frente a lo que era, y no solamente la migración masiva de peruanos a Venezuela, sino que también Venezuela llegó a tener casi 5 millones de colombianos. Teníamos españoles, portugueses, italianos, sirios, y obviamente que luego cuando comenzamos a ver que las potencialidades de todos estos ciudadanos extranjeros se colocaban al servicio del país,
comenzamos a ver que la cosa podía ser vista de otra manera, que es a lo que estamos apostando en el Perú. Creo que si tomamos en consideración que de cada 10 venezolanos que están llegando a este país, 6, a veces hasta 7 son profesionales universitarios, muchas veces lo hemos conversado con ustedes dos. Creo que lo importante, y en eso debo resaltar el papel que está jugando el canciller Néstor Popolicio y la superintendenta de Migraciones, Roxana del Águila Tuesta, que están apostando a esto, a lo que voy a hacer mención. Creo que es importante ver cómo se busca que con estos profesionales en las regiones, en provincias, se busque cubrir una demanda insatisfecha laboral en donde hacen falta profesionales. Creo que hacia allá es donde hay que apuntar y por supuesto que yo no voy a tapar el sol con un dedo. Sé que hay una preocupación, sé que hay un problema, pero tenemos que ver, ya están acá, tenemos que ver cómo, ya estando estos ciudadanos venezolanos que tienen potencialidades, se pueden colocar al servicio del Perú. Y mire, quiero hacer mención a algo, porque muchas veces hay cosas positivas que se dejan de lado. El último informe del Banco de la Reserva del Perú refleja en cuanto a lo que fue el 4% del crecimiento económico del país durante el año 2018, que 0.3% de ese crecimiento se debe precisamente a la llegada de esta población migrante y refugiada al Perú. Y creo que esas son las cosas que también en algún momento hay que comenzar a resaltar. ¿Cómo están evaluando el asunto de lo que en los últimos días ha sido, parece ser, una manifestación de crisis de este éxodo venezolano que tiene que ver con la seguridad ciudadana? Lo que ha pasado en Arequipa, probablemente en Carabalí sea lo último, pero no lo único. Ha estado poniendo incluso declaraciones del mismísimo ministro del Interior respecto a la complicación de esta migración en el tema de seguridad ciudadana. Registros y cifras sobre cantidad de venezolanos hoy como internos de penales o enorme cantidad de denuncias a ciudadanos venezolanos por hechos que no están o que están al margen de la ley. ¿Qué evaluación están haciendo sobre eso y sobre el impacto que eso está teniendo en la relación peruano-venezolana en nuestro país? Sí, definitivamente yo comprendo la posición del ministro en primer lugar, porque él es el garante de la seguridad y el orden interno de este país y obviamente que tiene que evaluar, analizar y enfrentar cualquier tipo de situación adicional que se pueda presentar en el país que irrumpa contra la paz, la tranquilidad y genere desasosiego acá en el Perú. Por eso lo comprendo perfectamente. Y le hemos manifestado públicamente e incluso hemos enviado una comunicación ya hace unos 2 o 3 meses atrás al general Lavalle, en donde le pedimos una reunión, una audiencia, una cita, porque estamos convencidos que los mejores aliados para la policía y para el ministro Morán en este momento para identificar, para buscar, reducir a todos estos malos elementos de origen venezolano que pudiesen estar llegando al Perú, somos nosotros mismos. Porque somos nosotros quienes conocemos al choro del barrio, al choro de la cuadra, claro, al que robaba por mi casa en Venezuela y ahora lo he avistado acá en el Perú. Entonces creo que es importante ver cómo logramos una sinergia, un trabajo coordinado entre la comunidad organizada venezolana y las autoridades policiales de este país para comenzar a reducir a esta gente. Porque como bien lo dice Manuel, creo que es importante para nosotros como venezolanos, porque lo que no se puede generalizar definitivamente. Es como que si, porque un cura ha cometido un delito, entonces no voy más a misa porque todos los curas son malos. O porque un médico tuvo una mala praxis, no voy más al médico. No, o sea, no se puede llegar a pensar que los 750,000 venezolanos son gente mala. Oscar, yo quisiera que vayamos a la pausa y regresemos para hablar de... O sea, hay cifras que son alarmantes sobre el tema de inseguridad. O sea, se han desarticulado 20 bandas de venezolanos, habían creo 30, 40 presos venezolanos, ahora hay como 400 o 500 hay 300. ¿No es cierto? 300 y tanto, ¿no es claro, cierto? Pero y hay un clima que no deja de ser alarmante, ojalá, claro, no lo por supuesto. Ahora, pero hay el otro problema, o sea, que es que lo que está empezando a ocurrir y ya ha provocado reacciones es que para darle chamba a un venezolano que es informal en la mayor parte de los casos, que cobra menos y trabaja más, estás desplazando de la chamba a un peruano. Y eso está creando un problema social muy serio. Entonces yo quisiera que vayamos a la pausa y hablemos de este tema y de cómo se originó. Además, tú sabes que yo tengo ahí mi punto de vista bien particular. Yo creo que ha sido un grave error el tema del bloqueo. Grave error. Grave error. O sea, que los 3 millones de jóvenes que estaban en la calle manifestando en Venezuela contra Maduro, ahora están como fantasmas buscando chamba en el Perú, en Colombia, en Argentina, en Chile, por todos lados. Creo que fue un error, pero en fin.
Vamos a la pausa y regresamos para seguir conversando de este tema.